Hola, hola, muchísimo gusto, espero y se encuentren de maravilla. Estamos aquí en nuestro siguiente capítulo ya del podcast del año y bueno, este ya sería como el tercero, pero sin antes de empezar, vamos a presentar a un invitado que hemos traído aquí de este lado, es Carlos Jiménez y pues bueno, él nos quiere contar mucho qué hacer y estamos también con... Hola, hola, bienvenidos a este siguiente episodio, el episodio de hoy. Bienvenido, Charlie. Muchas Bienvenido. gracias. Es un episodio bien impactante porque vamos a hablar de algo que te pudiera romper en dos en cualquier momento, hacerte cachitos. Y no lo vamos a ver con morbo o por chisme, vamos a ver qué nos enseña este proceso y cómo podemos pues salir adelante después de estos sucesos tan complicados. Bienvenida, Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este programa, un programa maravilloso que aprendes de todo un poquito y la verdad, muchísimas gracias a las dos por invitarme y es un honor estar aquí. Excelente, pues el programa de hoy todavía no le hemos puesto título, pero habla mucho de sanar cosas, ¿no? De este impacto que tienes cuando tú descubres que tu papá tiene otra familia. Charlie, antes de ir al meollo del asunto, a esta situación de cuando te das cuenta que tu papá tenía otra familia, antes de eso, ¿cómo era tu relación con él? ¿Cómo lo mirabas? Pues la verdad es que lo miraba de muy buena manera, ya que tenía muy buena convivencia con él. O sea, desde que me crió y todo, en la manera en que me crió de muy buena manera. Íbamos a varios lados, íbamos a comer y todo, nada más que aquí había una situación en la que cuando nosotros íbamos a comer o salía con mi mamá y todo eso, mi mamá me decía, no, pues es que somos amigos y cosas así, pero yo veía que al momento de que nos dejaban o cosas así, se despedían de beso en la boca. Entonces uno de niño pues ve y dice, pues los amigos no hacen eso, te enseñan de que los amigos no hacen eso, y entonces... O sea, pero ¿eso lo analizaste ya de grande o de más chiquito también era como, ya hay algo raro? Tú presentías como decir, a ver, no vive con nosotros, viene seguido, se ven seguido, pero ¿sí presentías como que había algo o no? Pues presentía algo porque en primera no vivía con nosotros y en segunda había situaciones en las que luego cuando salía solo con mi papá me decía, no, pues es que tengo que ir a ver a tu hermana. Me mencionaba nombres de hermanas pues, que yo no conocía, entonces decía, tengo más hermanas, no las conozco y todo, y yo le preguntaba a mi mamá, oye, ¿quién es mi hermana? Me decía mi hermana Patti, mi hermana Gaby, cosas así. Entonces yo no tenía conocimiento de ellas. Le decía a mi mamá, ¿por qué no las conozco? Y ya fue como me empezó a platicar un poquito, pero yo tampoco no lograba entender esa situación de si se podía o no se podía. ¿Qué edad tenías? Tenía aproximadamente 8 años, cuando ya me empezaba a dar cuenta de esos detalles que a lo mejor mi papá me daba esas digamos que ellos hablaban como si tú ya supieras y a ti te tocó como después atar cabos porque para ellos era algo natural, pero la ciencia cierta tú no sabías qué es lo que estaba pasando. Así es. Bueno, y luego la gota que derrama el vaso, ¿cómo te das cuenta? Un mensaje, una llamada, ¿qué pasa para que tú vieras esa situación? Pues es una situación en la que yo me doy cuenta en que vamos a desayunar. Fue a los 13 años. Es un día que a lo mejor me acuerdo perfectamente por cómo estuvo la situación. Fuimos a comer, estábamos mi mamá, mi abuela y un primo mío. Entonces vamos a comer y todo. Entonces mi abuela no podía comer fuimos a comer carnitas, ella no podía comer puerco, entonces dijimos, no, pues adelante, ahí venden unos caldos de gallina y todo, vamos a comprarles caldo de gallina. Entonces en esa situación que bajábamos a pedirle su orden y todo eso, mi primo me dice, mira, ahí está tu papá. Y pues yo emocionada porque tenía tiempo que no lo veía y cosas así, y dije, pues pues ¿dónde está? Y me dice, en esa mesa. Y veo que había una mesa rodeada de gente. Entonces, pues sí me saqué de onda. Obviamente yo ya tenía como esa insinuación de que puede que había otra familia y todo eso. Entonces, pero dije, pues adelante, me va a recibir bien. Entonces en ese momento yo lo veo y en el momento que lo veo, él se queda totalmente congelado, sin
sin saber qué hacer ni nada de eso. Entonces yo me acerco y le digo, ¿cómo estás? Apenas si me responde con un bien, pero lo abrazo, pero en ese momento que yo lo quiero abrazar, él se hace hacia atrás. O sea, y se sintió como el rechazo de pues a lo mejor el momento, Aquí no sé, o aquí no. Entonces, igual yo con la gente llegué muy, respetuoso y todo eso. Yo llegué y sentí ese rechazo, entonces... Pero a ellos les dijiste como en voz alta, hola, buenas tardes, buenos días, o fue algo así como de general, o de Hola, mano. papá, o así. Fue un, O le dijiste, sí, hola, papá. llegué y le dije, hola, pa, ¿cómo estás? Y se hace hacia atrás, lo abrazo y se hace hacia atrás. Pero yo... Y la cara de los demás era de sorprendidos también. Ajá, de sorprendidos porque me vieron llegar y nada más. Pero ese rechazo sí se sintió. O sea, a pesar de la edad que, porque te digo, fue a los 13 años. Sí, digo, estaba Chavito, chavito. Ese rechazo lo sentí, entonces... Y tú lo hiciste como tan natural de que, está con mis hermanos, con que ya te había medio Como ya estabas comentado. asimilado. Entonces, como por educación de, hola, pa. Ujú. Y ya. Exacto, es esa Sí. situación. Pero al sentir eso me regreso muy achicopalado, o sea, porque pues, como te vuelvo a repetir, se sintió el rechazo. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tristeza? No, shock, shock, asombro, tristeza, o sea, toda la decepción? Sí. perspectiva que yo tenía de mi papá fue como si Se cayó. tiraran algo, como una torre Sí. que estás construyendo, que se construyó desde hace mucho tiempo, y llega un terremoto y te lo derrumba. Sí. Entonces fue un dolor, creo que inimaginable, algo muy, muy fuerte que yo sentí en ese momento, que tanto Claro. que mi mamá me dijo, no, pues, ¿qué pasó? Y todo, y le digo, no, pues es que me rechazó enfrente de todos y no me quiso abrazar ni nada de eso. Entonces, pues, mi mamá, obviamente, mi mamá siempre ha buscado mi bien, siempre ha estado pendiente y ya quería salir a armar show con Y tú, no, todos espérate, ellos, ma. y yo le dije, Lo no, hubieras espérate. dejado, No, le dejado. dije, no, oye, espérate, ¿qué le pasa? sí. Entonces, después de ese momento, pues yo me siento devastado. Fue como que hice mal, que hice algo malo, esa situación. ¿Te sentías culpable como si Así hubiera es. sido tu responsabilidad de decir por qué me acerqué? O cuando realmente, en El mi opinión culpable. particular, pues es como responsabilidad de todos, ¿no? De Porque todos. no supieron decirte la verdad o guiarte y Sí. tú no, o sea, era como que yo solo lo iba a saludar. Ahora, no es que defienda la otra parte, yo siento que se pasó de lanza, pero a lo mejor si su familia no sabía, su otra familia también es como que ya me cacharon, ¿no? O sea, como, Ujú. ¿qué pasó aquí? Pues de hecho, mi mamá siempre me Se había quedó en shock. Mi Yo mamá creo. siempre me había comentado de que su familia ya sabía de mí. Sin embargo, creo que la familia nunca estuvo de acuerdo en esa situación. De acuerdo, pues obviamente por obvias razones, no estaban de acuerdo. Entonces, al momento de llegar yo como si nada, abrazarlo y cosas así, pues también a él eso fue lo que pues desató en La ese gota que aspecto. derramó el vaso. Exacto, entonces pues sí me generó muchos pensamientos, muy malos pensamientos. Intrusivos, ¿no? Intrusivos, exacto. Y luego en una etapa donde todo sobrepiensas. Claro. Todo Sí. sobrepiensas. Está, Como que repetías la escena constantemente de que qué hubieras hecho si mejor no lo hubieras hablado. Ahora Hubiera sido todo igual. pasó el shock y luego de ese shock él te habló para pedirte disculpas, pues decir, oye, perdón, la regué, se me fue. ¿Qué pasó después? ¿Qué crees? Que fue algo muy raro porque dejamos de hablarnos 2 meses. 2 meses, pero tampoco... 2 meses, sí, es bastante. 2 meses de hablarnos, pero llega y fue mi decisión, o sea, fue mi decisión de que ya no he visto a mi papá. O sea, quiero verlo, quiero verlo. O sea, en como esos aclarar. 2 meses él no te habló nunca No. de, oye, perdón, oye, ¿qué onda? Oye, vamos a hablar la situación. El No. silencio total. Ajá, de hecho no venía ni mensaje ni nada de eso. Entonces yo lo hablo con mi mamá de que tome la decisión de que yo quiero verlo, yo quiero quiero saber cómo está y todo. Y fue cuando mi mamá habla con mi papá y dice, oye, ¿cómo está? Y oye, que Carlos quiere verte. Carlos quiere verte y dice, dice mi papá,
Sí, pero no sé por qué está enojado conmigo, o sea, y yo me quedé así de que, o sea, O sea, es así ¿sabe? como el El que no pasó palomita nada. que- Ajá, como si no hubiera pasado Sí, nada. como que, y todo. no sé Eso por sí qué se da enojó. coraje. Sí. Da Sí. coraje, o sea, como que hacen las cosas, cualquiera que sea la situación y luego están como si no hubieran hecho nada. Sí. O sea, claro que hicieron algo. Así es, y La fue en ese inacción también es una fue en ese momento cuando también, pues ya lo veo y todo, y me dice, ¿cómo estás? Y todo, y me dice, no, pues me están diciendo que te negué el abrazo y cosas así, y todo, y empezamos a platicar, me dijo cómo estaba la situación, pero llegó un punto en el que ya como que habíamos arreglado las cosas, y llega un punto en el que me dice, nada más, vamos a hacer esto. Cuando tú me veas con otras personas, por ejemplo, de que nos encontramos en el supermercado y me ves con otras personas, álzame la mano. Así me saludas y ya. Y en ese momento, pues yo ingenuamente, pues no lo tomé a mal. Pero en el momento Dijiste, que, sí. ajá, todo bien, Ok, sí, normal. así quedamos. Así quedamos. La solución ya quedó. Ajá, quedó solucionado y todo, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que realmente sí había un problema. Si yo llegaba a saludarlo, si había con otras personas o cosas así, entonces sí había un problema. Entonces pasó tiempo, nos estábamos hablando, igual nos dejamos de ver poco tiempo, él lo terminaron operando, por cuestiones de salud y todo, Sí. entonces lo estuvieron operando y todo, pero igual él desafortunadamente tuvo cáncer de boca, entonces eso fue lo que lo permitió que también lo operaran de la lengua y cosas así, y le daba pena. La última vez que yo lo vi, pues ya tenía su cicatriz, ya le daba pena. Yo le dije, yo no tengo ninguna pena de verte ni nada de eso, o sea, yo igual No te yo juzgo. no te por la juzgo, apariencia, exacto. Pues, acabas de Como te salir de ves. una Ajá, cirugía. exacto, claro. yo lo entiendo perfectamente y ya. Posteriormente a ello viene la pandemia. Ya nos empezamos a ver nada más únicamente por Mensajes. mensajito y todo eso, entonces Sí. siempre era igual, la conversación era nula. No había mucha conversación, nada más como estás, bien y todo. De repente hablábamos un poquito de fútbol y hasta ahí. Pero llegó un momento en el que ya era como que nos mandábamos puras. Mi papá me mandaba pura imagen reenviada. Memes de buen ajá. día, Dios Hola, te buen bendiga. día. Dios te qué bendiga, bonito todo día, bien. bendiciones. Bueno, pero Bueno, se mi acordaba. defensa, todos los papás hacen posición. Exacto. Pero, Hasta los abuelos. pero aquí la situación es que decía imagen reenviada muchas veces, o sea, de que no era la única persona a la que se la mandaba. No te sentías especial, como que Ajá. te sentiste a lo mejor. Dices, es que eso se los manda a todos. Exacto, como que se los manda a todos. Entonces hubo que se cortó esa comunicación hasta que llegó el día de su cumpleaños. Okay. Y en su cumpleaños, pues yo, pues como que fue un día también que yo me sentía muy emocional y todo, y le escribí un mensaje muy bonito. Oye, pa, muchísimas gracias, agradeciéndole todo lo que había hecho por mí, que a pesar de que de la circunstancia de la pandemia no nos podíamos ver, yo lo tenía muy presente, lo quería mucho y todo, y su respuesta no fue la que yo esperaba, un gracias, hijo. Okay. No, me puso vaya, hasta que te acuerdas de mí. Entonces fue como un golpe, fue Dios como que mío. la gota que derramó el vaso. Sí. Dije, hasta ahí ya no voy a buscar más. Eso fue más o menos cuando tenía 16 años. Sí. 16, O sea, después de 16. tus 13 fueron 3 años entre controlar tus emociones, enojarte, perdonar, o sea, todo internamente, porque con él realmente nunca pudiste hablar, solamente recibiste es. más rechazo y más de, pues de lejos, O sea, él no te intentaba dio- hacer lo posible. no le dio su lugar Sí. realmente, ¿no? Sí, o sea, él, Carlos, como sea, pues daba su tiempo, su lugar, se acuerda de su papá todavía. Y a lo mejor él malamente dice, no, pues ahorita enfocado en la otra familia, por la situación en cómo estoy, no puedo dejar y estar con alguien que de alguna u otra no me beneficia. Y entonces lo dejo ¿Cómo? de lado. Como que no le beneficia. Sí, porque por ejemplo, supongamos que sus otros hijos pues hacían cargo de él y cubrían ciertas cosas Ah, por la enfermedad. por la enfermedad que él ya tenía. Pues, Entonces él decía, pero podía pues, ya. hablar, o sea, al final del día podía mandar un mensaje o hablar. Sí, decir, pero él no lo "Perdóname, comprendía". Discúlpame, mira, no Sí, te claro. dijimos. Ahora, ¿cómo fue tu emoción hacia tu mamá y o sea, hacia tu papá, hacia los dos papás, Sí, ¿no? claro. Porque ninguno de los dos te advirtió, te dijo. Pues justamente yo, después yo hablé con mi mamá y mi mamá me comentó que un día antes de que pasara esa situación que yo lo encontrara, Sí.
mi mamá habló con mi papá y dijo, hay que hablar de esa situación, hay que hablar de comentarle cómo están las cosas, cómo está la situación en que, pues a lo mejor, en qué momento decidimos tenerlo a él o cosas así. Y mi papá dice, no, es que todavía no es tiempo, hay que esperar tiempo. Y al otro día pasa esa situación. Entonces fue una coincidencia. Dices, instinto de madre. Ajá. Sí, algo ya se Así presentía. es, ella ya lo presentía o a lo mejor lo estaba advirtiendo. Entonces fue esa situación que Fíjate aquí qué fuerte, es un tema como pues de infidelidad, al final del día infidelidad a cualquiera de las parejas, tanto a la que sabe o con lo que no sabe, o no sabemos si las dos sabían, sería como ese otro tema, pero es como la parte de los hijos no deberían de cargar con estas responsabilidades que son de los padres, ¿no? Porque claro, son de ellos y como hijo, el saber que pues igual no te toca cargar con ese tema, como que devolverle su paquetito a quien le corresponde, a mamá o a papá, y que no te sientas culpable porque tú no hiciste nada mal, tú naturalmente fuiste, saludaste y bueno, ya luego se vino lo que desencadenó la acción, pero tampoco sentirte culpable de ser tú porque no hiciste nada mal y tampoco es como que ay, no me hables, o sea, ¿me hablas o no me hablas? O sea, o lo hacemos o no lo hacemos, porque también como este amor a medias, siento yo que no es correcto, ¿no? Como que nada más es ahí falto, de lejos, es vacío. Claro. Como que por fuera está bonito, pero por dentro ya no hay nada. Exacto. Claro. Y ya es ahí muy triste porque por y lo que creo me comentas. Que tiene que ver mucho con el tema de sanar. ¿Cómo sanaste, Carlos? Esta herida que al final se abrió de rechazo, porque fue un rechazo el que viviste en ese momento. Sí, claro. Y cómo decidiste ya dejarlo atrás, punto y aparte, decir no lo odio, o sí, no sé, pero tampoco va a estar como en mi vida presente porque perdió ese lugar. Claro, ¿cómo hubo ese medio que tú consideraste actuar para ahorita tu situación y cómo te encuentras, pues, como para hablar de esto? Principalmente en la forma en la que siento que yo sané esa situación es primordialmente mi mamá. Mi mamá siempre ha manejado ese rol de padre y madre desde mucho antes, entonces también fue parte fundamental en la que yo pude sanar ese aspecto. Y la otra fue perdonándolo. Decidí perdonarlo porque más allá de eso, de todo el rencor, de todo... no te puedo decir odio porque nunca lo odié. Nunca le agarré odio. Pero bueno, a lo mejor al principio sí, ya luego dijimos, no es odio. No, más que odio, es como esta parte de decepción. Como esa parte, no odio porque odiarlo es como decir, ay, me cae gordo. Ojalá a lo mejor se muera, ¿no? Ajá, pero a lo mejor él como fue, ese como dice, él tenía una expectativa porque era su papá y pues se le hacía normal a esa situación. Y de repente dices, oye, pues hasta un lado, es como que, oye, ¿qué pasó? No, o sea, esta parte de ti no la conocía. ¿Qué pasó? No, qué tanto amor, no, qué tanto mi papá. Conociste una parte de que no. Exacto. Ajá, entonces él no se la esperaba y se la agarró así. Y luego a los 13 años, uno que se pone bien creativo. ¿Decidió de Catarsis tu libro? Sí. Hizo su libro. Se llama, por cierto. El libro se llama Adiós Papá. Este libro habla un poquito más a detalle de cómo se llevó desde principio a fin en la relación y este libro también te ayuda mucho a aprender a perdonar sin la necesidad de que esté la otra persona. Claro. Porque a veces tenemos pensado de que el perdonar... Lo necesito ver, necesito hablar y a veces eso te va a lastimar más. Como siento que si con esa persona no se puede hablar porque está chapada a la antigua, porque no quiere, porque... ¿Cómo puedes sanar eso? Exacto, entonces en ese libro aborda temas muy importantes también para aprender a soltar, a perdonar, a dejar el rencor a las personas que a lo mejor te lastimaron. Y no solamente en el área paternal, sino en el área de amistades, de noviazgos. Tú tienes también que aprender a soltar esa parte, a no aferrarte a alguien que a lo mejor no te dio tu lugar, a lo mejor no supo valorarte. Es un libro que la verdad les va a gustar muchísimo. ¿Y ya lo terminaste? Muchísimo. Estamos en últimos detalles ya para terminarlo y esperemos primeramente Dios se pueda salir al mercado. Próximamente vamos a tener ya aquí el libro que esperemos que vengas otra vez cuando lo tengas y para mostrarlo al público y para que lo adquieran, porque creo que mucha gente que nos escucha pues pasa por muchas situaciones historias similares, claro, no todo es como color de rosa, o sea, a veces uno quisiera, ¿verdad?, que la vida fuera así, pero la verdad es que
venimos de muchos lugares diferentes todos y a todos nos pasan situaciones que están fuera de nuestro control porque definitivamente no era tu responsabilidad, ni cómo veniste a este mundo, ni de dónde veniste, ni quién te trajo, ni los progenitores de lo que hicieron, ni cómo lo hicieron, ni lo que decidieron ocultarte o ocultarnos en este caso. Entonces, el hecho de que todos los que nos escuchan que sepan que hay cosas que no son nuestra responsabilidad, hay cosas que son tu responsabilidad y no tienes por qué cargar con maletas ajenas, con cosas que no te corresponden, porque solamente te causan pues emociones negativas, tristeza, soledad, te ponen el pie para cosas que tenías planeadas lealtades no dichas, de decir es que es mi mamá, es mi papá y entonces tengo que perdonarlo, o es mi hermano, o es mi hermana. Y entonces muchas veces por eso no avanzas porque decides vivir con culpa que no te toca. O sea, ni siquiera es tu problema. Entonces, Carlos, para culminar este podcast, ¿qué le dices a todas las personas que a lo mejor pues se han decepcionado de sus papás? ¿Cómo lo pueden superar y cómo pueden perdonar para sanar? Pues principalmente es aprender a soltar. Yo sé que la mayoría de algunos de nuestros espectadores pasa por una situación en la que a lo mejor no tuvieron esa figura paterna, materna, entonces yo les recomiendo que aprendan a soltar, aprendan a perdonar sin necesidad de que esté la otra persona y que agarren ese amor propio, que lo perdonen en el área de que se sienten amados ustedes mismos y no en el lado del egoísmo, sino yo te perdono porque me amo a mí. Entonces es algo sumamente fundamental que te cuesta entenderlo, porque es muy difícil. No, y no fue algo que de la noche a la mañana hayas pensado, simplemente pasaste por tu proceso y por tu duelo, y consideras que eso fue muy bueno, o sea, te apoyó, te ayudó, o hasta la fecha dices, bueno, no, me ayudó bastante porque te da a entender de que más allá de eso, este ejemplo de mi papá me va a ayudar a no tomar las mismas decisiones con mis hijos, para cuando en un futuro a mí me toque ser papá, dé lo mejor de mí, pueda tratar de dar lo mejor de mí, y eso me sirve como ayuda. Eso yo le agradezco a mi papá, que haya actuado de esa manera para que yo no pueda actuar. Me enseñó a cómo no ser. Exacto. Sí, ¿no? Porque ¿cómo no sé? Suena duro, pero sí, una vez me acuerdo que estaba en la escuela de SOAR y yo le decía a la maestra, a la directora, que quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve y quiero que no pasen por lo que yo pasé. Entonces me decía, ¿y cómo sabes que lo que tú pasaste me hizo la mujer que soy? Lo he dicho creo que en varias entrevistas, entonces a veces cosas muy malas son necesarias, no que no las merezcamos, porque nadie se merece ese tipo de situaciones, pero son las que nos hacen las personas que somos. Digo, vas a sacar un libro próximamente, pero esa fue como una decisión que tomaste conscientemente, ¿no? De decir, pues digo que iba yo llorando y deprimido toda la vida, tengo que salir adelante y tengo que enfocarme en quién sí está, quién sí me quiere, si tengo conmigo a mi mamá, a mis hermanos que están conmigo, y salir adelante, ¿no? Me acuerdo que un 28 de diciembre a Soar le hice una broma y le dije, ¿sabes qué, Soar? Que tu papá no te pases. que tiene otra familia. Sí, otra familia, me mintió. Y que tuvo un hijo y fue antes de casarse conmigo, y bueno, resulta que tiene tu edad y ahorita nos están hablando porque necesitan que le paguen la universidad. Entonces, y ella iba a entrar a mi universidad y dije, no. Entonces, ¿cómo sentiste? Digo, ¿fue una broma? No, mi mamá es muy bromista, le encanta hacernos bromas un tanto así pesaditas. Ese día era no, 28 pero fuera de esas fechas luego sí nos hace bromas entre semana, y cuando está aburrida dice, voy a hacerles bromas, o voy a ver qué, porque mis mamás se aburren. Luego, ¿estás aburrida, verdad? Dice, sí. Espera, ya. Cositas así. Pero ¿cómo entonces, te sentiste? Pues fatal, porque yo ya sabía que era una broma al principio, pero mi mamá lo hizo tan bien que hasta buscaron una foto de un disque artista que se parecía a mi papá, y dije, ay, no, hasta me dieron foto y todo. Y así hasta me inventaron un WhatsApp y se cambiaron el nombre en el WhatsApp para inventarme. O sea, imagínense qué tan bien planeada era su maldad. Luego, y entonces lo contamos bien la broma, pero fíjense. No, fue terrible porque yo me sentí súper mal y dije, no, ya te dije, yo voy contigo, yo bien loca porque pues estaba chiquita. Pero también. Fíjate, en ese dije, ya tenías como estaba enojada y dije, no me importa, tú bloquealos. 18, porque ibas a entrar a la universidad. Sí, 18. Pero fíjense, no aquí, importa. Aquí no tenía nada que ver de que nadie le estaba diciendo nada, no le estábamos diciendo que no la queríamos ni que la rechazamos, solamente ella tenía un concepto de su papá en ese momento de la broma, y luego fue la broma
y tuvo otro concepto, y entonces ella era de que... Después de que se desmintió la broma, pues yo otra vez regresé a mi concepto original, pero miren lo que hacen los conceptos No, pero de bromas. espérate, a lo que voy es a lo siguiente, que los hijos no tienen la culpa de lo que hiciste antes o lo que hiciste durante o después. Aunque eso no pasó, o sea, fue tus broma. hijos, por ejemplo, la pareja siempre va a ser tu pareja, Sí. ¿no? Bueno, no, la pareja te divorcias y la dejas ser tu pareja. Sí. Pero tu mamá siempre va a ser tu mamá, tus hijos siempre van a ser tus hijos, o sea, no importa que tú emprendas un nuevo matrimonio o lo tengas antes, durante o después. Si tú estabas casada o casado, pues fue tu problema, muy tu bronca, si los tuviste como los tuviste, pero si los tuviste, son tus hijos y no hay manera de que puedas decir hoy sí, mañana no, o sea, es que ellos van a ocupar siempre un espacio en tu vida, entonces, cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero lo ideal es que no los puedas intercambiar como por otra nueva relación o cosas de ese tipo, o sea, así tengas otra relación y tú mereces hacer tu vida y lo que quieras, pero tus hijos son tu responsabilidad, por eso hay leyes, ¿no? También que marcan este tema, no solamente lo que les das, ¿no? Porque hay papás muy más que generosos, muy responsables, quisiera decir yo, con el tema económico, que me ha tocado ver que digo, wow, o sea, no les falta nada a los hijos, y creo que en el caso de tu papá siempre fue muy responsable contigo, con las finanzas, etcétera. Un papá no solamente es el que genera ingresos o te da dinero, sino también es el que va a estar contigo. Está presente y te da eso que muchos buscamos, que es el calor, el amor, la simple y mera presencia de tener a alguien que te apoya, que te quiere. Por aquí esperamos hablar sobre tu libro como más a fondo y estos temas. Para cerrar nuestro capítulo, quiero decirle que hay casos muy diferentes. Cada persona vive y habla desde su experiencia. Esto es totalmente hablado a través de la experiencia. Y lo que decimos no es un hecho como tal. Hay personas que desde toda la vida crecieron con su papá, como es el caso de Suar, y tienen un pensamiento. Hay personas que jamás conocimos a nuestro papá, no crecimos con él, o sabemos quién es, cómo se llama, y lo vimos 2 veces en la vida. Y tenemos otro concepto como que no es necesario y somos muy felices sin ellos porque nunca lo tuvimos. Y hay casos que lo tienen, pero no lo tienen, pero a veces sí, y es un concepto bien diferente. Entonces, muy variado. Exacto, entonces... Eso es todo por hoy, líderes. Yo me tengo que ir a una cita que tengo. Gracias por venir, Charlie. Es un tema muy abierto, que hay que tenerle mucho tiempo y respeto. Y pues le mandamos un abrazo fuerte a todos los que nos ven, que si han pasado por una situación de estas, pues busquen ayuda. Siempre buscar ayuda psicológica, ayuda, platicar, amigos. Gracias a Carlos, por ejemplo, que dice, bueno, es que yo tuve a mi mamá que me sostuvo para estos momentos difíciles y sobrepensar, o no sobrepensar. Pero al final del día, bueno, siempre hay una alternativa. No, hay una frase que me encanta que dice, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable, o al revés, algo así. Y es que sí es cierto, nacimos solitos, o sea, cuando excepto los gemelos o cuates, pero cuando nacemos solos, y cuando nos moramos, nadie se va a morir igual que nosotros al mismo tiempo. Nos vamos a morir juntos, solos, ¿vale? Entonces, la vida es así, en solitario. Es que ya se tiene que ir. No tenemos que ser dependientes de nadie y hay que ser felices, así pienso yo, pensar positivo, y sí se puede salir de esa situación. A lo mejor por el momento estás triste, te sientes feliz. Pero es un proceso y es un duelo que cada quien debe de pasar. Eso. Y nadie va a cargar esa parte por ti, y es algo que te tienes que atreverte a sanar, aunque duela mucho. Esto fue Co-Creadores con Suar, Viene y nuestro invitado especial Charlie. Nos vemos en el siguiente capítulo.